El Centro de Estudios Latinoamericanos ha sido a lo largo de su historia un espacio académico orientado al análisis crítico del pensamiento, la vida social, la evolución política y las transformaciones que ha vivido América Latina en todos los órdenes. Si un rasgo define a esta institución, es haber mantenido una solidaridad activa con las causas de la justicia, la democracia, la igualdad y la soberanía en la región. La fundación del CELA en la Universidad Nacional Autónoma de México, a iniciativa del Dr. Pablo González Casanova, coincide con la apertura decisiva de una década convulsionada. Su fundación, en febrero de 1960, expresa por un lado las inquietudes sociales y políticas que desde fines de la década anterior se venían anunciando en México y América Latina, y por otro, la clara maduración de las formas de hacer ciencia social en y para la región. Entonces, nada más indicado para los intelectuales de nuestros países que estudiar, investigar y analizar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de la región natural de América Latina, y nada más necesario que la creación de un centro que realice esta tarea en el seno de las aulas universitarias, con la seriedad y el rigor que éstas imponen, con las metas racionales y científicas que exigen. La fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México fue la cristalización de una aspiración colectiva orientada a la gestación de una comunidad de conocimiento latinoamericana especializada, con un abordaje interdisciplinario e internacional. A lo largo de su historia, el CELA ha contado con la presencia de casi un centenar de académicos. No todos han estado presentes al mismo tiempo, entre ellos se destacan René Zabaleta, Clodomiro Almeida, Sergio Bagú, Agustín Cueva, Ricardo Fenner, Rui Mauro Marini, Rafael Mengibar, Carlos Morales, Mario Salazar, Gregorio Seltzer, Enrique Valencia y Susi Castor. En el periodo anterior teníamos unos cuadernillos. Entonces en esos cuadernillos había un análisis de coyuntura. Ese era un elemento muy importante, el análisis de coyuntura. Entonces, pues ahí los distintos investigadores, me acuerdo de Juan Carlos Marín, argentino, que hablaba del tema, Enrique Valencia, colombiano, pues, era una gama así totalmente rica, ¿no? En ese sentido. Entonces me acuerdo el trabajo que hacía sobre la cuestión militar, de la dictadura militar argentina, los trabajos de Enrique Valencia, que era Colombia, pero era también la guerrilla, todos estos temas. Había quienes trataban el asunto de los partidos políticos, entonces se hacían ese tipo de publicaciones y nosotros sí trabajábamos mucho la elaboración de esos grandes seminarios. Mi mayor opinión es fundamentalmente cómo recuperar esa herencia, ¿no? Cómo recuperar el peso de esa herencia y transformarlo en una praxis, digamos, del presente, cómo estar a la altura de esa herencia, ¿no? Y cómo no desarrollar una relación dogmática y de apego emocional a esa herencia, sino una relación crítica, ¿no? Benigna con el legado, pero de revisión constante. El término pensar abarca actividades mentales ordenadas y desordenadas y describe las cogniciones que tienen lugar durante el juicio, la elección, la resolución de problemas, la originalidad, la creatividad, la fantasía y los sueños. Son procesos cognitivos los que distinguen de manera más evidente al hombre de los animales. Existe pensamiento deductivo, inductivo, de síntesis, creativo, sistémico, interrogativo y crítico.
El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderos en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Sin duda alguna, la década de los años 60 cambió la historia de la humanidad, y América Latina no fue la excepción. La Revolución Cubana hizo notables contribuciones a la teoría social. El influjo más importante fue la renovación del pensamiento marxista y la lucha declarada contra las ciencias sociales reformistas. La revolución aparece no solo como una estrategia necesaria frente al desarrollo del subdesarrollo, sino que se presenta como una respuesta posible, respaldada por la teoría social. Como nunca antes, las ciencias sociales irrumpen afinando interpretaciones, acentuando la seriedad de averiguar contextos. Antiimperialismo se traduce como oposición a intervencionismo. Cada día me miro en un mundo al revés. La invasión estadounidense a República Dominicana y la escalada de marines en Vietnam estimulan el reforzamiento de la soberanía y se edifica un puente simbólico con América Latina que se irá transformando año con año. En México, 1968 señala el momento culminante de una fase ascendente de inquietudes sociales insatisfechas. El 68 se convierte, digamos, por una parte en el resultado y al mismo tiempo en el punto de partida de lo que va a caracterizar posiblemente la década de los 70s a México. Es el resultado de una serie de luchas que vienen dándose en diferentes lugares, en el campo, ¿no? En las ciudades, fundamentalmente grandes movimientos como el movimiento ferrocarrilero del 58, el movimiento de los médicos, del Seguro Social, es decir, en el área, digamos, constitutiva de los grandes servicios sociales o de los grandes servicios públicos, vamos a encontrar efectivamente una enorme inquietud, ¿no?, por parte de los trabajadores, en el sentido de la ampliación de los propios derechos de los trabajadores, ¿no? Pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países socialistas. Más allá de cualquier presagio, inesperadamente, el desenvolvimiento tanto de la historia como de la teoría social se transformaría sustancialmente. La década de los años 70 estuvo fuertemente marcada por intentos de cambio social que sucumbieron ante gobiernos militares.